Es la gran comisión, es la gran comisión, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Cristo, porque tu presencia ha sido manifiesta, tu gloria ha venido sobre nuestros corazones, y por fe estamos aquí creyendo que somos escogidos, somos tus hijos y queremos ser transformados por tu palabra. Tú conoces nuestras vidas, conoces las situaciones que hemos vivido, momentos difíciles, momentos duros tal vez, pero sabemos que viene un peso de gloria siempre sobre nuestras vidas. Te agradecemos, oh Dios, por la palabra que hoy nos animará a salir adelante día a día, creyendo que tú eres el Dios que escucha el clamor de tus hijos. En el nombre bendito de Cristo declaramos que tenemos fe para recibir tu palabra y ser transformados por ella. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema que nos llama a la exhortación para orar. La oración no es más que la comunicación que tenemos nosotros con el Dios que es espíritu y es verdad. El tema de hoy se llama exhortados a orar en el espíritu. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir la palabra: me exhorta a orar en el espíritu. Es bien importante que podamos creer que el Señor Jesús enseñaba, y sus discípulos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Amén. Bueno, usted sabe que de ahí se desprendió un modelo de oración, pero no para repetirlo literalmente, sino que cada oración que está en lo que se conoce comúnmente y religiosamente como el Padre Nuestro, hermanos, va a una profundidad más intensa. Pero hoy yo no le voy a hablar de ese modelo, sino le voy a hablar de la manera como vamos a empezar a introducirnos en una dimensión espiritual, porque la oración que hacemos es a un Dios que no vemos, pero reconocemos. Un Dios que es espíritu y es verdad. Un Dios que quiere tener comunicación con nosotros. Un Dios que se quiere manifestar en nuestras vidas, porque Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce las circunstancias que estamos viviendo, y Él quiere que podamos comunicarnos con Él para que de Él recibamos la respuesta para poder salir adelante de cualquier situación que estemos viviendo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 17. ¿Ya llegó? Entonces vamos a ver acá en esta porción bíblica cómo Dios nos quiere introducir a una dimensión espiritual. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces acá vemos una exhortación, y la primera exhortación es que Dios nos está indicando que sus hijos debemos de estar siempre gozosos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces Dios quiere que siempre estemos gozosos, pero cuando nos damos cuenta que cuando tenemos problemas, cuando tenemos alguna tribulación, el gozo desaparece. Amén. Desaparece esa libertad de poder alabar al Señor porque hay una tribulación. Y dice
en el verso 17, orad sin cesar. Y después dice, dad gracias en todo. Y dar gracias en todo es en todo. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, lo que vamos a hablar en esta hora es que el Espíritu Santo nos quiere conducir a que entremos a una dimensión espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos somos seres, lo que se enseña aquí en la iglesia, somos de la tricotomanía. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a confiar en el Señor, a veces nuestro cuerpo está sufriendo, a veces nuestra alma está turbada, está abatida, pero hay otra parte que es el espíritu, y ese es el que tiene que tener testimonio del espíritu, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? Al espíritu, a nuestro espíritu, ¿sí? Por razones de tiempo no vamos a ir a los versos, pero usted sabe que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dice la palabra que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a orar sin cesar. Ahora, para entrar a esa dimensión espiritual tenemos que depender del Espíritu Santo para introducirnos en esa dimensión. Yo quiero que usted vaya a Efesios capítulo 6, verso 18. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu nos está exhortando a algo que es eminentemente una debilidad de muchos cristianos. Pero Dios desea que no sea una debilidad en nosotros, sino que Dios desea que sea una fortaleza en nosotros la oración. ¿Ya está conmigo? Efesios 6, 18. Dice la palabra, orando en todo. ¿Me ayuda a predicar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces se da cuenta que en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice que oremos sin cesar. Aquí la palabra dice orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. No es en la carne, no es en el alma, es en el Espíritu que quiere Dios que aprendamos a orar. Entonces hay una dimensión espiritual que usted y yo tenemos que aplicar, porque tenemos que aprender bajo la guianza del Espíritu, porque usted tiene diferentes actividades, tiene diferentes compromisos diariamente, y el hombre moderno dice, es que casi no me da tiempo a nada. Tengo una agenda muy apretada, mi día empieza a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, tengo mucho que hacer durante el día, pero Dios está diciendo que oremos en todo tiempo y oremos sin cesar. Amén. Entonces lo que Dios nos quiere enseñar es que no vamos a estar orando a veces abriendo nuestra boca, pero vamos a tener una capacidad de poder orar en el Espíritu, aunque estemos trabajando, aunque nos estemos conduciendo por las carreteras y con una compañía a la par, con un compañero de trabajo. Pero si nosotros aprendemos a poder vivir separados de esa dimensión de la carne en el Espíritu, vamos a aprender a estar orando sin cesar y siempre gozosos, porque tenemos el testimonio del Espíritu, aunque tengamos una gran cuenta que pagar el otro día, aunque tengamos un problema que resolver al otro día, aunque tengamos una situación que hemos dejado sin resolución. Pero cuando aprendemos a depender del Espíritu, tendremos respuesta del cielo. Amén. Ahora, vea, entonces dice que usted y yo tenemos que orar en la súplica del Espíritu. Ahora, vaya conmigo al penúltimo libro de la Biblia, a Judas. Judas, capítulo número 1, que es el único capítulo, verso 20.
Entonces vamos a ver que la palabra nos habla claramente orar en el Espíritu. Judas 1:20. Pero vosotros, ¿ya llegó? ¿Sí? Pero vosotros, amados, a ver cuántos amados de Dios hay aquí en esta hora. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener comunión con el Espíritu Santo para orar en comunión con Él, nuestra vida tiene una dimensión totalmente diferente y nos vamos a enfrentar a la vida cotidiana y los problemas que puedan venir. Pero tengo una buena noticia, van a haber menos problemas, porque el Espíritu Santo le va a ayudar a entender cómo tiene que resolver un problema y se va a dar cuenta que va a tener sabiduría para no caer en ese problema en el futuro. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios está diciendo, oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces, por favor, no se vaya a confundir. Podemos orar como oramos hoy, estuvimos en comunión con Dios, estuvimos exaltando el nombre de Dios, estuvimos en la presencia de Dios. Pero Dios quiere que usted vaya siempre con su presencia. Dios está exhortándonos para que haya un cambio en nuestra relación con Él, porque Dios ha visto su necesidad, ha visto lo que ha pasado en su vida y Dios lo quiere ayudar, pero Dios está diciendo en esta hora que le va a enseñar a orar en el Espíritu para que usted pueda entender y discernir en el Espíritu lo que hay a su alrededor, porque no va a ser en su carne, sino va a ser en el Espíritu que va a estar encontrando una respuesta y una solución. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios entonces nos exhorta a esa dimensión. Ahora, la palabra cesar, cuando vamos al vocablo original en el griego, la palabra cesar tiene un significado bien importante. Cuando dice orar sin cesar, significa hacerlo ininterrumpidamente. O sea que no tiene que tener interrupción nuestra oración con Dios. Qué difícil, ¿verdad? Pero si Dios está diciendo que su oración tiene que ser sin ninguna interrupción y también significa sin ninguna omisión, entonces solamente por el Espíritu podemos cumplir ese estándar que nos pide el Señor. Y es que solamente aprendiendo a depender, no vamos a estar vocalizando una oración, sino vamos a estar orando en el Espíritu. Alguien podría decir mentalmente, pero no quiero confundirlo, porque no va a ser mentalmente, va a ser en el Espíritu. Y entonces cuando usted tiene esa comunión, va a encontrar la respuesta en el Señor, y aquí es cuando se va a desarrollar algo que enseñamos aquí en la iglesia, que nuestro espíritu se divide en tres partes. Nuestro espíritu se divide en la capacidad de tener comunión, de tener conciencia y de tener intuición. Amén. Bueno, para los que no han estado en las enseñanzas, intuición en el término normal, en el diccionario secular, la palabra intuición significa hacer algo inmediatamente sin razonarlo. Eso significa intuición. Hacer algo prontamente, inmediatamente, sin razonarlo. Ahora, por favor, esto es bien importante, porque muchas veces el hombre natural hace muchas cosas en forma espontánea, sin pensarlo, pero comete errores. ¿Me estoy explicando? Pero cuando oramos en el Espíritu y funciona la intuición, vamos a hacer algo espontáneo sin razonarlo, y entonces tendremos la respuesta de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer en un momento determinado, porque el Espíritu Santo está en comunión con nuestro espíritu, porque estamos orando en el Espíritu. Por favor, no va a pensar que estoy loco, pero la palabra sí nos enseña. Y yo vengo aquí obediente porque yo quiero enseñarle, porque nosotros tenemos que tener calidad de tiempo en nuestra oración. Yo he enseñado
y he dicho siempre que usted puede tener la oración verbal de poder doblar sus rodillas antes de salir a trabajar, y no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo por la fe, como dice Judas 1:20, que edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esos 10 minutos o 15 minutos que ore usted antes de salir a trabajar, puede ser calidad de tiempo. Pero puede ser que otro discípulo del Señor, con 5 minutos que ore en el Espíritu, puede tener calidad de tiempo y sale de su casa en esa misma dimensión espiritual, hablando con el Señor sin necesidad de exclamar una palabra, sin necesidad que la gente se entere que usted está orando, sino se está orando en el Espíritu, y va a enfrentar la situación. Usted puede estar con un proveedor, usted puede estar con un cliente, usted puede estar con alguien, pero usted puede estar en comunión con el Espíritu, y el Señor le va a decir lo que tiene que hablar, si tiene que callar. Va a haber algo glorioso, porque yo no le estoy hablando de mi propia cuenta, sino estoy hablando de lo que Dios nos dice en el Espíritu, porque esta palabra se tiene que cumplir en su vida. Yo lo creo y yo lo invito a que lo crea, porque el Dios que yo tengo es un Dios real que nos está diciendo: oren en todo tiempo, oren sin cesar, oren en el Espíritu, porque Dios conoce su necesidad y Dios quiere ayudarlo para que salga de esa situación. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios con un aplauso al Señor. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:16, dice la palabra: estad siempre gozosos. Entonces, en un momento determinado, aunque no haya venido la respuesta, aunque no haya venido la solución del problema, pero el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, porque estamos orando en el Espíritu, vamos a tener respuesta, tarde o temprano, y entonces hay gozo. Y yo quiero explicarle así rápidamente, para no llevar mucho tiempo, porque no es el objetivo hablar de esas historias, porque estas historias tienen mucho significado. Un Daniel no perdió el gozo cuando es sentenciado a ir al foso de los leones. Este personaje que lo conocemos, Daniel, un siervo del Señor, un hombre que fue fiel con el Señor, aunque había un edicto que ninguno podía orarle a otro Dios que no fuera el Dios de los babilonios. Él desafió la autoridad, desafió el decreto, y él fue capaz de ir a la muerte por fidelidad a Dios. Pero él no perdió el gozo de su Señor, él no perdió en ningún momento, aunque había una sentencia de muerte. Y aun cuando fue al foso de los leones, él se mantuvo fiel, porque sabía en el Dios que estaba confiando. Amén. Entonces, cuando aprendemos a orar en el Espíritu, vamos a tener gozo, porque vamos a salir adelante. Dios lo que quiere decirle en esta hora, yo se lo digo como un mover profético en esta hora. Yo le digo, y el Señor conoce su problema, conoce su necesidad, y el Señor le dice: aprende a confiar en mí, porque yo te mostraré lo que has de hacer y lo que no debes de hacer, porque yo te daré la salida y la respuesta que tú necesitas. Pero usted lo tiene que creer. Usted lo tiene que creer en el Espíritu. Entonces, amados, otro ejemplo así rápido: Pablo y Silas estaban, usted sabe, estaban en el calabozo, habían sufrido la vejación de su cuerpo, habían sido azotados de una manera cruel, sus espaldas estaban desolladas, y todavía fueron puestos en cepos y encadenados, y estaban en lo más profundo de esos nauseabundos calabozos. ¿Y qué hacían ellos a la medianoche? Estaban gozosos, cantando alabanza del Señor. Amén. Entonces, cuando se ora en el Espíritu, se sabe confiar. Puede levantar su mano conmigo, convencido, edificado en la santísima fe de que usted aprenderá a orar en el Espíritu. Diga usted conmigo: yo declaro
que necesito aprender a orar en el Espíritu para que Dios me dé testimonio de que hay una salida y hay una respuesta en mi necesidad. Amén. Hay una respuesta en su necesidad. Amén. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a algo bien importante. Y esto es parte de lo que usted como hijo de Dios debe de anhelar. Dice la palabra, nos exhorta la palabra que anhelemos los mejores dones. La Biblia nos habla de los dones del Espíritu no para que los aprendamos de memoria, no para que sepamos que hay frutos del Espíritu Santo, que hay dones del Espíritu, sino la palabra de Dios. Dios mismo nos exhorta a que anhelemos los dones espirituales. Amén. Amén. Entonces hay algo que quiero compartirle en esta hora para que usted empiece a pedirle a Dios, porque hay algo tremendo que la iglesia ha perdido. Primera de Corintios capítulo 14, verso número 2. Otras iglesias lamentablemente han pervertido lo que dice la Escritura con respecto a las lenguas. Primera de Corintios 14, 2 dice: porque el que habla en lenguas, ya llegó, ¿verdad? 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por favor, ponga su corazón en esto. Yo le animo, por favor, a que le pida a Dios el don de hablar en lenguas. Por favor, esto no es una locura, aunque yo he visto testimonios de otras iglesias que hablan desordenadamente las lenguas, porque para hablar las lenguas hay que hacerlas en orden, y si hay intérprete de lenguas, pero las lenguas, hablar en lenguas en privado es un privilegio que tiene el Hijo de Dios. Y aquí la palabra dice certeramente: el que habla en lenguas, ¿a quién le habla? Le habla a Dios. Nadie va a entender esas lenguas, solamente que Dios le dé el don de interpretación de lenguas a alguien. Pero dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, por favor, hay un momento que en la oración que usted hace como hijo de Dios al Dios que es Espíritu y es verdad, la hace con la ayuda del Espíritu, se dirige. Y lo puede hacer en el Espíritu sin decir palabra, o puede decir palabras. Pero va a llegar un momento que va a fluir como don el hablar en lengua extraña. No estoy hablando lenguas humanas, estoy hablando lenguas espirituales. Entonces, orar en el Espíritu son tres dimensiones. ¿Sí? Tres dimensiones. Uno, oro en el Espíritu vertiendo palabra conocida, o sea, hablo. Otra es que no puedo estar hablando, pero estoy orando en el Espíritu. Y la tercera es que voy a hablar en lenguas, y por el Espíritu que está en mí, con mi Espíritu, voy a hablar lenguas y voy a hablar misterios. Mucha locura, ¿no? Mucha locura solo para un culto. No, eso no es locura. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura, porque estas se han de discernir espiritualmente, pero para los que creemos es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Yo siempre le animo que aplauda al Señor, hombre. Debe de haber un gozo de aplaudir al Señor, porque estos son regalos maravillosos. Entonces, dice la palabra que por el Espíritu. Entonces, hablamos misterios. Ahora, lo que yo quiero decirle, y este ha sido un axioma espiritual que yo he dicho siempre: si se hablan misterios por el Espíritu,
se recibe revelación de misterios. Amén. Si se hablan misterios por el Espíritu, se reciben revelación de misterios por el mismo Espíritu. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede en el tiempo de hoy? Mucho cristiano es movido de su manera de pensar porque no ha tenido firmeza en la revelación de los misterios. Y entonces Dios nos está indicando, porque este mundo terrenal, y por eso yo me gozaba cuando nuestro hermano Cleverson cantaba ese solo Dios hace al hombre feliz. Bueno, no sigo cantando porque tal vez me tocan la campana. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida se acaba. ¿Y qué? Y las cosas se acaban. Todo se acaba, ¿verdad? Solo Dios, en Dios tendremos vida eterna. Entonces, hermanos, lo que sucede es que nosotros cuando pensamos en lo terrenal, todo se nos viene abajo. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a conocer los misterios por el Espíritu, a orar en lenguas, orar hacia Dios. Ahora, entonces es bien importante, yo quiero que usted vaya a 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4. ¿Todos tienen Reina Valera en sus manos? Bueno, los que tengan Reina Valera lo vamos a leer todos juntos. ¿Sí? ¿Estamos? Diga usted conmigo. El que habla en lengua extraña. No lo oí, hermano. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Amén. Hoy no hubo profecía, ¿verdad? Y debería haber profecía porque somos una iglesia profética. Amén. Ok. Entonces, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. ¿Por qué se edifica? Entonces, esa edificación es necesaria en los tiempos de prueba, en los tiempos de tribulación, en donde tenemos algún cisma económico, algún cisma por una enfermedad, algún cisma por algún conflicto familiar, pero el que ha hablado en lenguas, le ha hablado a Dios, le ha hablado a misterios, ha recibido de vuelta misterios, está edificado. Y entonces va a entender los aconteceres diarios de la vida de una manera diferente, no lo van a mover. Va a estar edificado. Y entonces va a ser como cedro del Líbano, dice la palabra en el Salmo 92. Va a ser como palmera y como cedro del Líbano. ¿Por qué? Porque tiene revelación. Entonces, aun cuando perdiere todo, no ha perdido el gozo de su salvación. Amén. Aunque perdiera la vida, sabe que en Cristo tiene vida eterna. Por eso, un Daniel no temió perder la vida y vio la gloria de Dios que lo sacó vivo del foso de los leones. Y vino Nabucodonosor y reconoció la grandeza del Dios de Daniel. Y lo que sucede, hermano, que cuando vengan las tormentas a su vida, cuando vengan los vientos impetuosos de las tribulaciones, y si usted está edificado porque aprendió a orar en el Espíritu, verbalmente, espiritualmente y en lengua extraña, usted está edificado y nada y nadie lo hará mover de la edificación que usted tiene, porque está poniendo toda su confianza en Dios. Qué gozo que tiene usted para darle gloria a Dios, hermano. Dele palmas al Señor, hombre. No espere que yo lo anime. Dele palmas al Señor, porque Dios es bueno. Mira, hermano, su servidor como pastor, yo no puedo hacer absolutamente nada más que exponerle la palabra. Pero el Dios que habita en su corazón, el Dios que está con usted, es el Dios que lo está edificando. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones adversas, cuando vengan los conflictos, usted estará edificado, porque su vida está sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere es que aprendamos a orar, porque las circunstancias van a ser difíciles. Pero también, por eso Pablo dijo una
una célebre oración que hoy todos lo repetimos, pero a veces no lo vivimos. Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él dijo esa máxima de fe? Porque él estaba edificado por las revelaciones que él había tenido. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿las revelaciones solamente será un derecho para Pablo? Amén. Ese es un derecho para los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, hermano, usted tiene que tener revelación del reino. Amén. Por eso sí, rápidamente, todavía tenemos un poquito de tiempo. Yo quiero hablarle así rápidamente. Hay varios misterios. Diga usted conmigo, los misterios de Dios son grandes. Amén. Entonces usted necesita tener revelación. Por eso el Dios que yo predico es el Dios que nos está enseñando que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Qué locura, ¿verdad? Y tú vas a decir, entonces no, Dios no quiere que yo tenga. Mire, Dios quiere que usted tenga todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Que Dios está tratando con el corazón de todos nosotros, porque muchas veces el hombre, cuando tiene lo material, su corazón se pone en lo material. Cuando Dios está viendo que nuestro corazón está siendo permeado en su amor, empieza a darnos, porque no va a estar en lo material, sino va a estar en Él. Amén. Bueno, yo le quiero hablar rápidamente de 4 misterios. No porque lo diga teóricamente la Biblia, sino que usted tiene el privilegio de vivir, y cuando venga la tribulación, venga el problema, venga el conflicto, venga la persecución, venga la adversidad, la revelación de esos misterios lo va a mantener firme, porque no le van a quitar el gozo, no le van a quitar la paz, no le van a quitar la fe y la perseverancia. Mire, mucha gente dice, no, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me respondió, porque Dios, hermano, porque solo queremos queremos las respuestas de Dios para nuestras necesidades y no queremos rendir nuestro corazón a Dios. Entonces Dios nos está hablando de los misterios. El primer misterio que debe conocer la iglesia, lo que debe conocer usted y lo que debo conocer yo, es el misterio del reino de los cielos. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 11, Mateo 13, 11. Amén. Mateo 13, 11. Entonces Jesús hablando, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Entonces se refería al Señor Jesús. Le preguntaron por qué hablaba en parábolas, y entonces Jesús les respondió y les dijo, porque a usted les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahora, si usted está leyendo, ¿cuántos leyeron esta porción? Los misterios del reino de los cielos es para usted. Entonces, si es un misterio, ¿quién nos va a ayudar para resolver estos misterios? El Espíritu Santo. Tiene que aprender a orar en el Espíritu para que hable misterios y reciba revelación de misterios. Y entonces uno de los misterios que se le va a estar revelando son los misterios del reino de los cielos. Amén. Uno, así rapidito. El misterio de la voluntad de Dios. Amén. El misterio de la voluntad de Dios. Muchas veces decimos que es voluntad de Dios, pero a veces no conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un misterio. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, Efesios 1, 9. Amén. Ya está. Efesios 1, 9. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por favor, subráyelo. Este es otro misterio que usted tiene derecho a conocer, el misterio de su voluntad. Amén.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces quiere decir que el Dios que es espíritu y verdad, el creador de los cielos y la tierra, tiene beneplácito en sí mismo de dar a conocer a sus hijos, a su creación, el misterio de su voluntad. Amén. Entonces vamos a entender y vamos a saber que aunque venga una prueba y cuando venga una tribulación, vamos a entender que escrito está que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios nos ayuda a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Qué tremendo. Entonces Dios quiere que estemos convencidos que vendrán tribulaciones aunque seamos obedientes a la palabra. Muchas veces dicen algunas personas: ahora que empecé a buscar a Dios, ahora que empecé a creerle a Dios, viene esa tribulación. Ay no, así no quiero yo. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, porque Dios está trabajando en este corazón. Este corazón, dice la misma Biblia, que es lo más malvado y perverso, el corazón del hombre. Dios está trabajando con nuestro corazón. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que seamos íntegros. Aleluya. Amén. Entonces la voluntad de Dios se va a manifestar y van a venir pruebas y van a venir tribulaciones. Pero vamos a ver la gloria de Dios si conocemos el misterio de su voluntad, porque es parte de los misterios del reino, porque estamos aprendiendo a orar en todo tiempo, porque Dios quiere que tengamos firmeza. Dios viene por una iglesia que se dejó preparar, que se dejó cultivar, porque hemos recibido revelaciones de la sabiduría también. Amén. Entonces ya llevamos dos misterios: el misterio del reino de los cielos, el misterio de la voluntad de Dios, y el tercero es el misterio de Dios Padre y de Cristo, y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy rápido voy, ¿verdad? Ya se quedó atrás. El misterio de Dios Padre y de Cristo, y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice la palabra. Ahora, todo se lo estoy dando conforme a lo que está escrito. Ahora, ustedes que tienen buena memoria, yo sé que se le va a quedar aquí en el corazón también. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Colosenses 2, 2 y 3. ¿Ya estamos? Colosenses 2, versos 2 al 3. Amén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios, amados hermanos, cuando aprendemos a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, a orar en el Espíritu, a orar en las tres dimensiones que le dije, esgrimiendo palabra, sin esgrimir palabra y en lenguas? Nos vamos a edificar. Entonces conoceremos el misterio del Dios Padre, el misterio de Cristo, y encontraremos ahí, en la revelación de esos misterios, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y entonces usted ya no va a ser movido de su manera de pensar, ya no se va a ir por emociones, ya no se va a ir por cosas que le atraigan sus sentidos, sino se va a ir por las riquezas. Y las riquezas verdaderamente que el Cristo que yo predico no son conforme a este mundo, sino son conforme al reino al cual pertenecemos. Y lo que hoy hace falta es que la iglesia ame la palabra, se emocione con la palabra. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene usted para meditar en la palabra? Amén. Y meditar es lo que ya leyó. Y si no se lee, ¿de qué se va a meditar? Entonces es importante, porque su vida tiene que tener esa exhortación de poder estar en la palabra, porque Dios nos está preparando. Dios quiere transformar la vida de nosotros. Amén. Y el cuarto, porque hay otros misterios, pero yo me quedo con 4 nada más hoy: el misterio de la piedad. El misterio de la piedad lo hemos enseñado como doctrina. El misterio de la piedad, cuando hablamos de piedad, no estamos hablando de la palabra piedad en el sentido gramatical que conocemos. Cuando dice ¿qué es piedad? Es hacer misericordia por alguien, es tener
amor por alguien y darle algo. Eso no es piedad. La palabra piedad en la revelación espiritual significa lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. 1 Timoteo 3, 16. Dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, hermanos, vamos a entender el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, usted está llamado a explicar ese misterio en una forma magistral, porque usted va a conocer la revelación cómo Dios se hizo carne. Porque Cristo era hombre, pero verdadero Dios. Cristo murió, resucitó, Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuál es el misterio del Padre, el misterio del Hijo y el misterio del Espíritu Santo? Son verdades. Entonces, hermanos, lo que nosotros necesitamos es creerle a Dios que todo esto está entregado a nosotros como hombres, que no vamos a tener un pensamiento racional, sino un pensamiento espiritual, porque los tiempos son difíciles. Hermanos, el reino, por eso cuando usted va a entender que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo y ¿qué más? Y paz en el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero animarlo. Dios conoce sus necesidades, conoce sus problemas, pero yo quiero decirle con todo mi corazón: no busquemos a Dios solamente por la respuesta de los problemas. Busquemos a Dios porque Él nos ama y nos salvó, y Él quiere darse a conocer a nosotros, para que a través del conocimiento de Él, nuestra confianza ya no esté en lo terrenal, sino en Él. Y Él nos sacará adelante de los problemas que tengamos. Pero primero aprendamos a creer. Por eso el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Usted tiene algo hoy que entregarle al Señor, entrégueselo hoy. Yo creo en la respuesta de Dios. Si hay alguna enfermedad, si hay algún problema económico, alguna situación difícil, algo que está pasando, entrégueselo al Señor, pero sea usted sincero. Dígale: Señor, yo te lo entrego, pero no te busqué solamente por esto, sino quiero buscarte para conocerte y entenderte en todo tiempo y en todo lugar. Quiero conocer el misterio de los cielos. Quiero conocer el misterio de tu voluntad, el misterio del Padre, del Hijo, donde están escondidos los secretos de la sabiduría y del pleno conocimiento. Quiero conocer el misterio de la piedad. Señor, yo quiero tener esa comunión contigo, porque quiero aprender más de ti, para que mi confianza ya no esté en lo que miro, sino en lo que no miro. Dios quiere que tengamos un cambio en nuestras vidas, que tengamos esa perseverancia en oración, porque no estamos llamados a perseverar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y después abandonar el barco. Estamos llamados a perseverar hasta el final, y solamente enamorándonos del Dios que conocemos vamos a estar firmes hasta el final. Yo deseo con todo mi corazón, como su pastor, que usted le conozca, que usted sepa que Dios es más que solamente la solución de un problema. Dios es vida eterna. Por favor, póngase de pie. Vamos a entregarle al Señor todas esas necesidades, todos esos problemas, y decirle: Señor, yo te entrego esos problemas hoy, pero hoy también te entrego mi corazón, porque quiero aprender a confiar en ti. Quiero que tú me enseñes a orar. Por eso yo le invito en esta hora. Dios conoce sus corazones, conoce los problemas. Yo no conozco qué es lo que está pasando, qué es lo que le ha cargado, qué es lo que le ha tribulado. ¿Cuál es la situación difícil que está pasando? Dígale al Señor: esos son mis problemas, Señor.
perdóname si te estaba buscando por estos problemas, pero yo creo que tú te compadeces de mí. Señor, yo te entrego estas deudas que me han agobiado. Señor, yo te entrego este problema familiar que ha sido tremendo en mi vida. Te entrego este conflicto que he tenido en mi trabajo, Señor. Señor, te entrego este conflicto en mi alma, Señor. Yo creo, mi Dios, que tú tienes cuidado de mí. Señor, yo te entrego todos estos problemas y te pido que me ayudes a tener un cambio en mi vida. Yo me comprometo hoy, Señor, no solo a buscarte cuando tenga problemas. Quiero buscarte en todo tiempo, porque quiero aprender a orar sin cesar, orar en todo tiempo, a orar en el Espíritu. Señor, tener comunión contigo y con tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque no he tenido la perseverancia en la oración. No he tenido la perseverancia, Señor. He tenido muchas cosas que hacer. He tenido tantos justificantes. Oh, Señor, me he ocupado de muchas cosas. Y, Señor, no te he dado el tiempo que tú mereces, Señor. Yo quiero tener comunión contigo y tú me vas a ayudar a orar en una forma diferente. Padre, Señor, yo te entrego mis problemas, te entrego mis necesidades, pero hoy recibo por el Espíritu la libertad. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Por favor, guíame para que yo pueda aprender a orar en todo tiempo. Ayúdame a orar con tu ayuda. Yo sé que voy a entender los misterios. Sé que me voy a ocupar de las verdades del reino de una manera diferente. Y tú tendrás cuidado de mis necesidades. Señor, entenderé cuando tú le dijiste a tus discípulos: vayan y solamente tomen su capa, tomen su vara y vayan. No se preocupen por lo que han de comer y de lo que han de beber. Yo tendré cuidado de vosotros. Por eso, Dios, enséñame en esta hora a orar. Enséñame a entrar a la dimensión de orar en el Espíritu. Señor, yo quiero entender los propósitos que tú tienes en mi vida. Quiero conocer tu voluntad. Señor, gracias, porque tú serás mi fuerza, serás mi ayuda, serás mi consuelo en todo tiempo. Señor, yo quiero caminar en el Espíritu. Quiero entrar en las profundidades, Señor, en la locura del Evangelio, en el deleite que hay en el Espíritu, de poder creer, Señor, que tú serás en todo tiempo el que adiestra mi vida para las batallas. No enfrentaré las batallas de mi vida en la carne, sino con tu ayuda y con tu favor, y saldré adelante. Muchas gracias te doy en esta hora. Gracias, Espíritu Santo.
ayuda. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación.